Conversaciones Alimentarias pretende ser un canal de comunicación en el que se transmiten mensajes sencillos y se aporten respuestas útiles. En nuestros programas tratamos temas sobre la producción y la elaboración de alimentos, así como de la compra inteligente de los mismos. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los que de una u otra manera os interesan los alimentos, tanto en vuestra condición de consumidor como si sois profesionales dentro del sector de la cadena alimentaria. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación empresarial, Beatriz García Cibreiro, directora de Comunicarte. ¡Empezamos! A nuestro quinto programa de Conversaciones Alimentarias. Un quinto programa que vamos a hacer especial, que como hemos hecho en la primera temporada, que también hablamos uno en especial de la COVID-19, y que hoy retomamos este tema después de que varios seguidores pues, nos hayáis preguntado o nos hayáis consultado sobre el mismo. Además tenemos como siempre a Esther. Buenos días, Esther. Hola, buenos días, Beatriz. Que seguro que nos ayudas a aclarar un montón de dudas que tenemos sobre esta pandemia que estamos sufriendo. En las últimas semanas, como decía al principio, hemos estado recibiendo pues, varias preguntas relacionadas tanto con las medidas que se deben tomar y con los test masivos pues, que se están haciendo para protegerse de la COVID-19. Por este motivo hemos decidido hacer este especial. Y quería preguntarle a Esther ya si, bueno, se dice que estamos ante una enfermedad emergente, que además es una zoonosis y que ha alcanzado el calificativo de pandemia. En esto tiene muchísimo que decir la profesión veterinaria y nada mejor que Esther, que además es veterinaria, para que nos cuenten un poco cómo lo ven desde ese ámbito. Pues sí, Beatriz, efectivamente, esta pandemia cumple esas tres características. De forma muy general y forma sencilla, para que nos entendamos, sin entrar en profundizar en definición de términos, una enfermedad emergente es un proceso infeccioso que no se conocía, o bien es uno conocido, pero que ha aumentado su gravedad o difusión. Llega a nivel de pandemia cuando se distribuye internacionalmente por todos los países y por todos los continentes. Y hablamos de una zoonosis cuando de una enfermedad cuando hay transmisión entre el hombre y el animal por distintas vías. Puede ser por vía directa, por un arañazo, por un mordisco, por vía ambiental, por el aire, como es el caso de la COVID, a través de un vector, un insecto, o por vía alimentaria. Te voy a dar unos datos para ver esta fuerte relación que hay entre los animales y el hombre y la importancia que tiene el concepto de zoonosis. El 75% de las enfermedades emergentes tienen origen animal. Ya vemos que la hipótesis que se baraja con el coronavirus es que ha saltado de un animal. Eso es lo que tenemos hasta ahora. De los 1.415 patógenos humanos que se conocen, 863 los compartimos con los animales, es decir, algo más del 60%. Ahí vemos la estrecha relación que existe entre el humano y los animales. Claro, y eso al final está vinculado muchísimas veces pues, a que surjan todo este tipo de situaciones. Sí me gustaría también preguntarte, porque desde los primeros meses de la pandemia, o sea, desde esa primera ola, ahora se supone que estamos dentro de lo que se considera la segunda ola de coronavirus, pues en esa primera ola se hablaba muchísimo de medidas pues, como las mascarillas, la distancia social, la desinfección. Sin embargo, ahora, en esta segunda ola, lo que se está enfocando más son a otro tipo de medidas, ¿no? Pues como controles de temperatura, test masivos, mayor ventilación, evidentemente sin dejar las de la primera, ¿no? Pero, ¿qué hay de diferente entre las primeras medidas y las que se están escuchando ahora? Efectivamente, sí que hay una diferencia. Y por términos didácticos, salvando todas las salvedades que se pueden poner, podríamos ubicar estas medidas en dos grandes bloques. Unas que están encaminadas a que las personas no se enfermen, es decir,
son esas primeras que vimos en la primera ola y alguna de ellas, tristemente, aún la vimos ahora, que es la ventilación. Por tanto, la ventilación, el uso de mascarillas, el distanciamiento, la desinfección, e incluso la formación para concienciar a la gente. ¿Vale? Y luego tenemos estas otras medidas, que son las que están cobrando auge en esta segunda ola, como los controles de temperatura o los test masivos, que realmente son medidas de diagnóstico de la enfermedad, para determinar si estás pasando la enfermedad o si la has pasado. Y viendo lo que nos estás contando y un poco las diferencias entre unas y otras, ¿cuál crees que son las más efectivas? A ver, para hacerlo fácil, sin entrar en la terminología de efectividad, eficacia, sensibilidad, vamos a ponerlo fácil. Voy a presumir que me has preguntado, que cuando me preguntas cuál es la más efectiva, me has preguntado cuál es la mejor para protegerme yo misma y para evitar que coja la enfermedad. Evidentemente, las más efectivas son esas que se sabían en la primera ola. La ventilación, el uso de mascarillas, el distanciamiento, la desinfección y la formación para concienciarnos. Dicho esto, ¿vale? Si las aplicamos mal, pierden toda su efectividad. Es decir, la ventilación, ¿sabemos lo que significa realmente ventilar bien un espacio? El uso de mascarillas, todos los vemos. ¿Se están usando bien las mascarillas? ¿Cuál escoger? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo manipularlas? El distanciamiento. Yo os invito a que cojáis a una persona que tengáis ahora al lado y 1 metro. Poneros a la distancia de 1,5 metros. Y ahora, honestamente, ¿esa es la distancia que guardáis cuando habláis con alguien? ¿O la distancia que vosotros veis cuando vais con alguien, cuando vais por la calle? No, ni de broma. La formación, pues falta formación. De hecho, tuvimos la primera ola, tenemos la segunda y tendremos la tercera. Por tanto, hay muchas más medidas, pero por muchas que haya, si no las sabemos aplicar bien, no va a servir de mucho. Pero entonces, ¿cómo explicas que se estén haciendo pues, esos test masivos a la población o que incluso en muchos espacios pues haya controles de temperatura para poder entrar o acceder? A ver, el motivo, el razonamiento por qué se están haciendo, pues lo desconozco o pueden ser diversos. Pues el desconocimiento, porque las creemos que son fáciles, porque hay que seguir haciendo algo más. A mí lo que realmente me preocupa es que con el auge de estas medidas, entre ellas los test masivos, nos estemos relajando respecto a las otras medidas, que son las más efectivas, y que estemos adquiriendo una falsa sensación de seguridad. Estas medidas que son de diagnóstico están llamadas a disminuir la transmisión de la COVID. No lo tengo yo tan claro, realmente. Estas medidas pasa lo mismo que con las primeras. Si no las sabemos gestionar bien, si no las hacemos bien, tampoco sirven de mucho. Vamos a la medida fácil. Implantemos la medida de control de la temperatura. Igual solo reporta, tendré que comprar un termómetro, parece fácil. Bien, gestionarlo es otra cosa. Primero, hay que determinar dónde pones el set, en 37,5 grados o en 38. ¿Dónde voy a tomar la temperatura? ¿En qué zona del cuerpo? ¿Cómo la voy a tomar? ¿A qué distancia se toma? ¿Dónde la voy a tomar? ¿En el exterior o en una zona donde la temperatura ambiente es más o menos constante? He pensado que se puede burlar ese control si te tomas un paracetamol. He pensado si mi termómetro está calibrado o no. Fíjate cuántas cosas hay que tener en cuenta para que ese control sea efectivo. Y por otro lado, respecto a los test masivos, os voy a plantear algo para la reflexión, simplemente para la reflexión. Bien, estos test masivos son voluntarios y gratuitos. ¿Quiénes creemos que se van a presentar a esos test? Bien, a partir de eso, ¿alguien se ha preguntado qué porcentaje de esas personas que se van a hacer esos test gratuitos y voluntarios revelan o descubren positivos? Bien, no es una cosa de la que se hable mucho. Yo, entre todas las noticias que he visto, he conseguido ver un dato y en ese ejemplo me salía un 0,5%. Por otro lado, cuando se hacen este tipo de test masivos, sobre todo el test de antígenos o el test serológico, ¿vale? No dan un diagnóstico concluyente, con lo cual se dice que te citarán para hacer una PCR. Y la cuarentena, pues corre a cargo de la responsabilidad individual.
Y ahora imagínate que estos test nos los hacemos de forma privada en nuestra casa. Vale. Si das positivo, ¿qué? Te pones en cuarentena voluntariamente. Haces tú el trabajo de rastreo y tú decides a quién avisas y a quién no. Lo dejo para la reflexión. Y interesante reflexión, o sea, sí es cierto que es muy interesante poner sobre la mesa todo este tipo de preguntas, porque es que además yo veo que muchas personas pues están usando esos diferentes test como medida de diagnóstico definitivo, ¿no? Pues para ir luego a trabajar o para ir a visitar a su familia más mayor. Entonces, siempre nos entra la duda de si es correcto eso, si no es correcto, si deberíamos hacerlo todo, si no, si sirve de algo o no sirve de nada. A ver, el gran problema que tiene esta pandemia, ¿vale? Es que puede dar gente asintomática y además se empieza a contagiar incluso antes de tener síntomas. O sea, es muy listo este coronavirus. Por centrarnos un poco en los test masivos, ¿vale? Unas notas que nos pueden ayudar a entenderlos. ¿Puedo tener una PCR positiva y haber pasado la enfermedad y ya no ser contagioso? Sí. ¿Puedo tener una PCR negativa y estar infectado y ser contagioso poco después? Sí. Los test de antígenos, ¿vale? Sí que tienen una capacidad de diagnóstico buena, pero siempre que lo hagas en un momento determinado. Y además tienes que hacerlo siguiendo unas instrucciones específicas. De lo contrario, tengo un alto nivel de falsos negativos. Un falso negativo es cuando un test está diciendo es negativo, pero realmente puedes estar infectado. Vale. Y por otro lado, los test serológicos, que son los que miden los anticuerpos, que son esos IgM, IgG, las inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, ¿vale? Pasa lo mismo. Su eficacia de diagnóstico también depende del momento en que lo hagas. Y además hay que saber interpretarlos, porque al final tienes ahí dos mediciones. Tienes que saber interpretar cuando las dos te dan negativas, cuando las dos te dan positivas, cuando una te da positiva y otra te da negativa. Y además este test puede tener falsos positivos, porque puede haber interferencias con otros coronavirus similares. Bien, por tanto, estos test hay que hacerlos con sentidiño. ¿Y cuándo hay que hacer? ¿Cuándo habría que hacer estos test? Pues, por ejemplo, si te han notificado que ha sido un contacto estrecho, o si te vas a operar, o si quieres donar plasma. Pero no hacerlos por el simple hecho de que sean gratuitos. Además, un diagnóstico concluyente necesita hacer pruebas complementarias. Uno solo, a no ser que sea una PCR con ya una historia clínica que ya te lleva a ello, pero si no, se suelen utilizar de forma complementaria para poder tener un diagnóstico concluyente. Dicho todo esto, vamos a seguir reflexionando para que veamos. Uy, que se me cae. Mira, se estima que casi la mitad de todos los contagios podrían ocurrir en la fase de incubación, o sea, esa fase en la que los test son poco fiables. Se estima que hasta un 80% de los infectados son asintomáticos. Por tanto, hay bajas probabilidades de que los detectemos. La posibilidad de que estos test de antígenos, al no ser concluyentes, no evita, quiero decir, que tengas que seguir teniendo las medidas que teníamos de mascarilla, distanciamiento, desinfección, ventilación. Entonces, ahí lo dejo. Es que, bueno, esto ha sido casi un máster de... ¿Qué necesaria es? Lo repites tú muchísimas veces, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero qué necesaria es la formación y formación fiable para que las personas realmente sepamos tomar decisiones también y saber a qué nos estamos enfrentando. Y hablando de esto, pues, a ver, tanto tú como yo que hemos trabajado y trabajamos en gestión, sabemos que no es fácil tomar decisiones en situaciones muy complicadas o situaciones nuevas, pero sí me gustaría que tú, como veterinaria, nos dices tu visión un poco de todo esto, ¿no? De cómo se debería hacer
para abordar esta situación de una forma más efectiva, sobre todo a nivel de toma de decisiones y de gestión? Vale, yo creo que se entiende que para enfrentarse a una pandemia es más importante que nunca hacer un buen análisis, un buen plan de acción, una buena planificación, pensar en los recursos, gestionar esos recursos y hacer un seguimiento con datos útiles. También debo confesar que mi forma de pensar o mi forma de actuar también tiene mucho que ver con el anterior trabajo que tuve como veterinario, que trabajaba para erradicar las zoonosis o enfermedades epidemiológicas que se dan en el ganado. Es decir, lo que se conoce como campañas de saneamiento. Todos los que tengáis relación con lo que son granjas y explotaciones ganaderas, sabréis de lo que estoy hablando. Entonces, en esas campañas de saneamiento, para que veamos, y lo voy a usar la chuleta para que no se me olvide, pero para que veáis que todo esto ya se conoce, ya se sabe cómo actuar, ¿vale? Ya tenemos guías por dónde ir. Bien, estas campañas de saneamiento son obligatorias para todas las explotaciones. Se hacen revisiones anuales como mínimo, ¿vale? Una vez que se empiezan a hacer las pruebas a ganado, esa explotación queda inmovilizada, ¿vale? Están definidas las actuaciones en el caso de que aparezcan animales positivos y siempre pasa por el sacrificio de esos animales positivos, ¿vale? Se contempla el rastreo de los pastos cuando son comunales. Se contempla la cuarentena de la explotación cuando solo has decidido sacrificar a los positivos y dejas a los demás y antes de incorporar nuevos animales. Se plantea el vaciado sanitario cuando dicen, mira, vamos a quitar todos los que tienen positivos y el resto. Se plantea hacer unas pruebas también a los perros de esa zona, de esa explotación, para ver el alcance de cómo está extendida esa enfermedad. Se contempla la desinfección global de la explotación, el estiércol, los vehículos de transporte. Las explotaciones pierden el título de calificación sanitaria. El traslado al matadero, no se mezclan animales y se hacen sin paradas. En aquellas explotaciones donde el propietario te impide hacer este trabajo, automáticamente esa explotación queda inmovilizada y está prohibido el tratamiento y la vacunación contra estas enfermedades. Por otro lado, ¿vale? Ya que me preguntas, ¿qué harías tú? Pues brevemente te puedo contar la experiencia que yo sufrí. Yo este año sufrí la notificación de haber sido un contacto estrecho. Por la mañana y fue el 5.º día después de haber tenido ese contacto, ¿vale? Lo primero, el análisis. Yo me interesé y quise con la persona infectada sobre cómo había evolucionado su enfermedad para yo darme un poco de idea de cómo habían sido los tiempos. Tuve la suerte de que tuve respuesta. A partir de ahí tuve que tomar decisiones. ¿Cuál fue mi decisión? Hice una cuarentena voluntaria, anulé todos los trabajos y todas las actuaciones que tenían que ver con contacto con otras personas y por cuenta propia busqué ese test que yo quería hacerme, ¿vale? Que sería completamente PCR, que también busqué hacerla, ¿vale? Y lo busqué hacer en un momento determinado, hasta el punto en que coincidieron en el tiempo y sería el momento que consideré que era el apropiado. Bien, al final todo salió bien, pero para que veas, y esto es una pequeña cosa que me ocurrió a mí, una persona, ¿vale? Todo lo que conlleva. Sí, no, desde luego, y estamos viendo casos, pues eso, de que es necesario los rastreos, bueno, evidentemente el planteamiento pues tendría que ser un poco diferente. Con respecto a lo de los animales, que la verdad es que me sorprendió mucho, ¿no? Esas medidas tan estrictas que me acordé ahora también del tema de los bisones, creo que era en Dinamarca, que también pasó, bueno, pues algo similar, o sea, también tomaron medidas muy drásticas con respecto a esto. Y siguiendo, bueno, hablando de la COVID-19, también hay otro tema que a mí personalmente me ha preocupado mucho durante todos estos meses, que es el papel de los medios de comunicación en esta pandemia, y especialmente las televisiones. Y lo digo porque a lo largo de estas semanas, de estos meses, hemos visto informaciones contradictorias. En algunos casos se ha hecho casi como un reality, ¿no? de la propia pandemia, y a veces incluso tomándonosla muy poco en serio.
Y lo que conlleva eso, conlleva desinformación, conlleva que las personas, los ciudadanos estén confundidos, no sepan si hoy esto es bueno, mañana esto no lo es. Bueno, que al final eso pues lleva también a un malestar social y a un no saber cómo actuar o cómo bueno, pues, tomar decisiones. ¿Tú crees que podrían los medios de comunicación ayudar de otra manera durante estos meses? ¿O es que esta imagen solo la tenemos unos cuantos que somos profesionales de la comunicación? Pues tú como profesional puedes ser crítica porque conoces lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Sinceramente, yo creo que se podría hacer infinitamente mejor. Quiero decir, sois creativos, sois buenos profesionales, podríais hacerlo mejor. Yo creo que lanzar afirmaciones como de esta vamos a salir, vamos a poder contigo, no aporta mucho. Hay otras comunicaciones que podrían aportar, no dar miedo, pero sí que podrían aportar. Con lo bien que lo sabéis hacer, lograríais la forma de hacerlo y a la vez estar informando. Ejemplo de informaciones, que lo podríais hacer muchísimo mejor. Mira, en el primer informe de la Junta de Vigilancia Mundial para la Preparación de Epidemias y Pandemias, publicado en septiembre del 2019, ayer, ¿vale? Porque es cierto que este organismo es de reciente creación. Pero antes de este organismo ya había gente experta, epidemiólogos, avisando a los gobernantes de que esto existía. Así que yo te voy a leer algo de un informe de ayer, pero hace años que se está diciendo, ¿vale? Pero ya que estaba escrito y todo el mundo lo puede consultar, pues por eso os lo leo. ¿2019 ¿Vale? o 2020? 2019. El informe es de 2019, ¿vale? Dice que los brotes de enfermedades emergentes han ido en aumento en las últimas décadas y el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el horizonte. Nos enfrentamos a una amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas y el mundo no está preparado. Bien, a poco que analicemos, parece que la COVID es como una profecía que se ha cumplido. Y esto no acabó. O sea, que no sabemos si esas cifras que te acabo de leer se alcanzarán o no. Pero te voy a decir las cifras mundiales hasta anteayer, 2 de diciembre. Fallecidos a nivel mundial, 1.488.321. Casos confirmados a nivel mundial, 64.293.447. Y ahora tú me preguntas, bien, ¿y serviría para algo? Intentar concienciar a la gente y dar este tipo de información. Intentémoslo. Vamos, pero es cierto que si seguimos como hasta ahora, omitiendo estas informaciones y no haciendo caso, pues pasará pues lo que nos está pasando con el cambio climático. Fíjate tú, que hay gente que aún no lo cree. ¿Y por qué saco a colación el cambio climático? Porque el cambio climático tiene mucho que ver con la aparición de estas enfermedades emergentes. Pues es que no sé ni qué decirte porque, claro, yo no había asociado tampoco cambio climático a pandemia coronavirus y la verdad es que tienes absolutamente toda la razón. Lo que pasa es que eso también lleva a su vez, y con esto ya bueno, pues acabo con mi parte de reflexión, ¿no? A no saber si, porque anda que no hay un montón de teorías conspiranoicas respecto al coronavirus, respecto a cómo nos afecta, cómo no, a cómo... Y claro, es cierto que tenemos tantísima cantidad de información, no solo en medios, sino en internet, en miles de publicaciones, que para nosotros como personas nos cuesta muchísimo. A ver, si eres profesional en el sector o en el ámbito y controlas un poco cómo se mueven, pues como puede ser el caso de veterinarios, sanitarios y demás, y sabes cómo se mueven todo este tipo pues de pandemias y más, lo puedes tener más claro, pero la mayoría de las personas no tenemos a dónde agarrarnos, no tenemos algo que decir, vale, esto es una fuente y sabemos que todo lo que dice se cumple, es cierto y demás. Entonces, creo que tenemos una cantidad de información, una cantidad de datos y una cantidad de
de ideas que nos han metido, nos han querido meter o nos las queremos creer, que no tenemos nada claro, y yo creo que eso hace también a su vez que no tengamos tanta fe en las medidas preventivas, en que no nos lo tomemos en serio. Y para acabar este máster, porque yo creo que es un máster de COVID-19, sí creo que deberíamos arrimar todos el hombro, pensar más allá de nosotros mismos, pensar ser más responsables socialmente, pensar en comunidad y pensar a medio y largo plazo, porque a veces sí tengo la sensación de que lo que se está haciendo es como tener una herida enorme, sangrante y poner tiritas, ¿no? Es decir, vamos como dando pasos a muy corto espacio de tiempo, sin pensar en cómo pues, nos puede afectar eso adentro de meses o incluso dentro de un año. Entonces, yo creo que eso también ayuda a estar siempre como una rueda de hámster, ¿no? Decir, uy, pero esta situación ya la hemos vivido hace 7 meses, volvemos a estar igual y tenemos que estar dando los mismos avisos, ¿no? O tenemos que estar concienciando de nuevo a la gente de que haga lo mismo. Entonces, pues nada, yo creo que es muy importante no relajarse, tomárnoslo en serio y contribuir entre todos a que esto pues se minimice y se finalice. Acabar creo que nunca se va a acabar, pero sí se minimice, que volvamos pues a una vida lo más parecida a la anterior que teníamos. ¿Qué opinas tú, Esther? A ver, efectivamente, nos falta esa visión de largo plazo y nos falta, como dicen los ingleses, the whole picture. Es decir, verlo todo de forma global. Yo lo último que diría es que, vamos a ver, quiero creer que la raza humana no es estúpida por naturaleza. Quiero creer que la raza humana tampoco tiene pretensiones suicidas. Y quiero creer que los humanos de bien no queremos hacernos daños los unos a los otros. Aunque los hechos me digan lo contrario, yo quiero creer eso. Entonces, yo me pregunto en qué momento de la evolución y del desarrollo de la raza humana hemos perdido, el sentido de la sensatez. Nos quedamos con esa reflexión, recuperemos nuestra sensatez y invitamos a todos nuestros seguidores a que sigan viendo Conversaciones Alimentarias. Seguiremos aportando nuestro granito de arena para resolver dudas, que sigan como hasta ahora enviando preguntas, temas que les importen, y nosotros intentaremos darles una respuesta. Muchísimas gracias, Esther. A ti, Beatriz. Nos vemos en el próximo Conversaciones Alimentarias.